¿Tiene alguna duda con el examen? Pues quería ver en qué me había equivocado. Así como le comentaba a su compañero, o sea, usted no puede supeditar el aprendizaje a un examen. Vuelva a leer lo del libro, vuelva a repasar, porque aquí nuestro objetivo es aprender. Sí, están las clases grabadas. Desde un inicio yo les dije que a mí no me movía mucho la calificación que sacaran, sino que aprendieran. Y para aprender, pues necesitan repasar. Ahora, dentro del examen, ¿tuvo alguna duda? Gracias, Hanna. Pero Gibran ya no me contestó. ¿Tuvo alguna duda, Gibran? No, profe. Ok. Es muy difícil por estar revisando cada uno de los exámenes en línea. Sí, cuando es presencial, a veces se les da el examen y se revisa en media hora. En línea, pues imagina el tiempo que nos va a llevar estar revisando cada uno. Y nosotros no tenemos un buen control en la unidad, por ejemplo, vamos a tener algo. Sí, y el objetivo principal de esta materia es que aprendan. Y para aprender necesitan repasar. Bueno, pues las clases anteriores habíamos visto lo de la necrosis, o estábamos viendo lo de la necrosis, ¿sí? Y habíamos visto que había varias formas de necrosis, o varios tipos de necrosis, ¿no? Coagulativa, licuefactiva, gaseosa, y una que conocemos como necrosis de la grasa, que realmente no es una necrosis como tal, ¿no? Sino que es una remoción del tejido lipídico de algunos tejidos u órganos y cambiado por otro tipo de metabolitos como los mucopolisacáridos, ¿sí? Entonces, la necrosis, pues ya dijimos que era la muerte celular, ¿no? No programada, y esta muerte pues era la célula empezaba a tener cambios que no podían ser controlados y que podía llegar a afectar a los tejidos vecinos, ¿no? Y una de las cosas importantes de la necrosis es que cuando se presenta la necrosis, nosotros vamos a tener una llegada, ¿sí?, hacia ese sitio de necrosis de células inflamatorias. Y las células inflamatorias, nosotros tenemos lo que son las células sanguíneas, que conocemos como leucocitos, ¿no? La llegada de leucocitos. Y estos leucocitos, pues nosotros tenemos varios tipos, ¿no? Que generalmente nos van a ayudar a fagocitar
a esas células que están muriendo por necrosis. Y a su vez nos van a limpiar las zonas porque son fagocitos, ¿sí? A través de la fagocitosis nos van a permitir tener una zona limpia, ¿sí? Y que pueda llegarse a tener otra forma de poderse reparar, ¿no? Hay varias formas de que van a suceder cuando se daña un tejido. Y entonces tenemos que ver que la resolución de esa necrosis puede tener varias formas, ¿no? Y la vamos a conocer como una resolución favorable y una solución desfavorable. Y va a depender de varios factores. Uno de ellos va a ser la extensión de esa necrosis, que tantas células, ¿sí?, se llegaron a morir por necrosis de ese tejido. Y dependiendo de esa extensión, pues vamos a tener la resolución. Entre más grande la extensión, pues la resolución va a ser diferente, ¿sí? También va a depender el factor que... ¿Se acuerdan que vimos que había factores por los cuales había necrosis? Que eran factores químicos, biológicos, mecánicos, ¿sí? Entonces, todos esos factores, ¿sí?, tienen que ver con la resolución de la necrosis. Por ejemplo, no es lo mismo la ingesta de un tóxico, ¿sí?, porque va a matar muchas bacterias, muchas células si se llega a absorber, ¿sí?, o si hay un golpe, ¿no?, en una zona localizada. Entonces, las formas de resolución entonces van a depender de la extensión y de lo que produjo esa necrosis. Ahora, nosotros tenemos entonces dos tipos, o lo hemos clasificado así como dos tipos de resolución, una favorable y una desfavorable. En el caso de la favorable, se tiene que eliminar, ¿sí?, y retirar lo que originó la necrosis. Y la más, dentro de las favorables tenemos la restitución o regeneración, en la cual si se muere una célula, ¿sí?, si hay una muerte de una célula, esa célula se va a reponer con una célula igual que ella y con la misma función, ¿sí? ¿Es una restitución o es una regeneración? Otra forma de resolución de la necrosis favorable es la organización de los exudados que se presentan en la necrosis, ¿sí?, y su delimitación. Por ejemplo, si yo tengo una necrosis licuefactiva, ¿sí?, en un tejido y no lo puedo llegar a controlar, si no se puede llegar a controlar, en caso de que sea licuefactiva, el organismo lo que va a hacer va a colocar, aquí empieza a haber muerte celular, ¿sí?, estas células empiezan a morir, y también vamos a ver la llegada de células inflamatorias, ¿sí? Estas células inflamatorias pues exacerban la muerte celular.
Ahora, el cuerpo cuando no puede, el organismo cuando no puede controlar todo este proceso de muerte celular, lo que hace es formar un tejido fibroso alrededor de él, ¿sí? Para delimitarlo y que no siga dañando más células. Entonces estas células que están acá alrededor ya no se pueden dañar porque se delimitó esa zona de necrosis con un tejido fibroso, ¿sí? En el caso de que sea una necrosis licuefactiva, ¿qué se forma? Esa era una pregunta del examen. Un absceso, ¿sí? Un absceso. ¿Sí? Es un absceso. Y entonces esta es, viéndola desde el punto de vista de que no se siguen dañando más tejidos, es una resolución favorable, delimitando la zona de necrosis. ¿Qué pasa cuando esta solución, esta zona de necrosis que se está delimitando es por una necrosis gaseosa que se va a formar? Un granuloma, ¿no? Y los dos pues tienen diferentes características. En el caso del absceso es semilíquido, en el caso del granuloma es semisólido, y el granuloma lo que va a tener es que va a ser provocado por algunas bacterias en particular. Por ejemplo, habíamos hablado del Mycobacterium, ¿sí? Que es el que causa la tuberculosis. Y la tuberculosis generalmente se da en las vías respiratorias, en los pulmones. Y en los pulmones genera granulomas, ¿sí? Que van a crepitar con el córtel, porque contienen mucho calcio. ¿Cómo se le conoce esa calcificación que se presenta en el granuloma? Generalmente es más líquido que sólido. Si acaso el excremento empieza a salir ascoso, eso nos va a dar un... Calcificación distrófica, ¿no era? Es una calcificación distrófica, ¿no? Con cuerpos de somoma, ¿sí? Se empieza a calcificar. Y entonces esa calcificación que hay en un granuloma, pues le da esa apariencia así como si fuera de queso, ¿no? Y por eso es que el queso está hecho de caseína y por eso se llama una necrosis gaseosa, porque se parece mucho a eso, ¿sí? Al queso, por la gran calcificación que hay de sus tejidos. Y otra cosa que puede llegar a pasar en la resolución favorable, que el tejido que se encuentra pues lesionándose, ¿sí? Se cambie por un tejido diferente. Por ejemplo, en la piel, ¿sí? Si hay algo que esté irritando el epitelio de la piel ya ven que tiene varios estratos, y el último estrato, ¿sí? Son células que son generalmente más pequeñas de las células basales y que ya no tienen núcleo. Nosotros las conocemos como células o queratinocitos, ¿sí? Ya no tienen núcleo. Entonces estas células, ¿sí? Por ejemplo, si hay una continua irritación hacia esa zona de la piel, ¿qué surge, por ejemplo, cuando llegamos a tener irritación de la piel en alguna zona? Por ejemplo, cuando les quedan apretados los zapatos.
¿Qué va a surgir? Una ampolla. Primero, ¿verdad? Una ampolla, y después de la ampolla, porque hay una lesión, entonces hay una necrosis, ¿no? Pues ahí ya hay una necrosis, una lesión. Y después de la ampolla, ¿qué surge? Si sigue la irritación. Va a haber malos olores, va a haber proliferación de moscas, que la mosca es Un callo. de enfermedades, aparte de que Un callo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con ese callo? Lo que realmente pasa es que si empieza a haber una irritación exagerada de una zona, este tipo de células va a tener que cambiar y va a tener que haber células, ¿sí?, mucho más grandes y generalmente con una mayor resistencia a la fricción, ¿sí? Por ejemplo, no sé si les ha tocado observar en los perros, por ejemplo, cuando llegan a tener pulgas en la base de la cola, ¿sí?, o cerca de la base de la cola, ¿sí?, en el dorso, ahí cerca de la base de la cola, en el dorso, se les empieza a irritar. Sí, hay una irritación. Porque a veces esos perritos tienen, llegan a tener alergia al piquete de la pulga, pero eso es a nivel nada más de la piel. Llega a surgir una alergia al piquete de la pulga en la piel, ¿no? En la cola. Entonces, en esta parte, ¿sí?, es donde se forma esa zona alérgica. ¿Qué le va a pasar ahí en la piel? ¿Alguien ha tenido algún perrito que tenga problemas de pulgas y que tenga esa alergia aquí en la base de la cola? Saber que estamos llevando bien los parámetros ambientales internos dentro de la. Cuando no contamos con un aparatito de esto, se puede hacer una prueba de campo muy sencilla para saber qué Me ha tocado ver que se pone, está más irritada la zona de la piel y evidentemente algunas pelonas, como con algo de caspa también, por así decirlo. Ajá, sí, esa es parte de la irritación, ¿no? Ahí empieza a haber necrosis. Profe, ¿en las orejas no pasa eso también? También cuando tienen mucha otitis. Así es. Y se restituye ese tejido que es suave, por ejemplo, de la piel de aquí de la base de la cola de los perros. Se sustituye ese tejido por un tejido mucho más resistente. Y entonces la piel, tanto en las orejas, así como mencionaba su compañera, como ahí en esa base de la cola, la piel se engrosa. ¿Sí? Vamos a ver que la piel se vuelve más gruesa y si nosotros la tocamos ya no es tan tersa como debería de ser, sino que está más gruesa. Y también, ¿sí?, se vuelve más oscura cuando hay irritación. Entonces ahí hay una sustitución de ese tejido epitelial por otro mucho más resistente y también hay una proliferación de melanocitos, ¿sí?, y de melanina para proteger más la zona. Y entonces el tejido original ya cambió, es diferente. Ahora, va a depender de cuánto dure esa irritación para que ese paciente pueda llegar o ese individuo pueda regresar, ¿sí?, a su tejido original, ¿sí?, en donde vaya a haber una regeneración del tejido. Si perdura mucho este estímulo, por ejemplo, en el caso de los callos, ¿sí?, si perdura mucho ese estímulo, generalmente ya no se vuelve a restituir o ya no hay una regeneración, sino que es una sustitución de tejido y puede ser permanente, esto va a depender del tiempo. ¿Sí? Entonces, a este tipo de
de resolución, nosotros la conocemos como una metaplasia. Entonces eso es una metaplasia. A veces, como les decía, subirla solo un poco. Acuérdense que los gases siempre tienden a subir. Entonces tendríamos que... Entonces una metaplasia es la sustitución de un tejido por otro tipo de tejido. Podemos tal vez abrir una cortina y otra no, o dos cortinas sí y una no. Y que va a tener diferente función, ¿no? En este caso, pues va a ser más resistente. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es igual que con el de Modex. En el de Modex ocasiona la sarna demodésica en el perro, ¿sí? Y si esa sarna demodésica permanece ahí por mucho tiempo irritando la piel se engrosa, ¿sí? Y se ocasiona una metaplasia. En ese caso, la piel es como el ejercicio que estábamos haciendo acá arriba, ¿sí? En ese caso es una metaplasia escamosa, ¿sí? Así se le conoce a eso cuando se engrosa la piel, una metaplasia escamosa. ¿Por qué? Porque están incrementándose el número de células escamosas y también su tamaño, ¿sí? Ya no son iguales estas células escamosas a las que se sustituyen, ¿sí? Y además aún incrementan en número, entonces el tejido ya no es igual, ¿sí? Entonces en cualquier irritación del cuerpo, ¿sí?, en donde persista esta necrosis, existen las metaplasias. Ese tipo de sustitución lo podemos ver fácilmente en la piel. Ahora, después lo vamos a ver, ¿no?, más a detalle, pero una metaplasia también se le conoce como una lesión precancerígena, ¿sí? Una lesión precancerígena. Si un tejido se está irritando en gran medida, para que ese tejido pueda llegar a subsistir, tiene que cambia el tejido. Si se sigue irritando ese tejido, ¿sí?, lo que va a estar pasando, va a estar habiendo necrosis, muerte celular. Y si hay necrosis y nosotros queremos sustituir ese tejido, tiene que haber mucha mitosis, ¿no?, para sustituir esas células que se están muriendo. Pues va a haber mucha mitosis. Y la probabilidad de que en esa mitosis surja una célula maligna, pues es mayor, es más alta. Por eso es que se le conoce como una metaplasia, como una lesión precancerígena. Las aves comen más para tratar de cubrir sus requerimientos energéticos. Sí, todo va a depender. Entonces, por ejemplo, si ese tejido se está muriendo, que eso sucede en todos los tejidos, hay células que están muriendo y nosotros las estamos sustituyendo, hay cierta cantidad de mitosis en un tejido. Pero ¿qué pasa si ese tejido se está irritando y está muriendo de más las células? Las mitosis se incrementan y entonces eso te da la probabilidad de que hay una probabilidad mucho más alta de que haya equivocaciones a la hora de la mitosis, ¿no? Y que surjan células que pueden ser malignas. Cuando nosotros elaboramos una dieta, tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, entonces, ¿dudas con la resolución de la necrosis favorable? Porque en un clima frío la gallina va a comer más, en un clima cálido va a comer menos. Entonces va a consumir, ¿no? En un clima cálido va a consumir. Bueno, entonces, y después tenemos la resolución desfavorable.
Y en la resolución desfavorable, la agresión, ¿sí?, o lo que está haciendo esa agresión puede estar o no el origen, ¿sí?, pero esa agresión, ese tejido, no se puede controlar y se sigue extendiendo. Se sigue extendiendo esa lesión. ¿Cómo se le llama eso? Que la lesión se sigue extendiendo. Por eso tenemos que hacer un balance y que no se pueda controlar. ¿Metástasis? No, la metástasis se refiere a cuando una neoplasia, un tumor es maligno y se va hacia otro tejido. No, en este caso estamos hablando de necrosis, que esa necrosis no se pueda delimitar, no pueda llegar a controlarse y empiece a extenderse. Es que una cosa que me llamó la atención del examen fue que, por eso les pregunto ahorita, porque todavía no lo vemos y en algunas preguntas me lo contestaron, ¿no? Todavía no vemos el tema de gangrena y muchos me contestaron gangrena y eso todavía apenas lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son las maneras en que nuestra ave va a perder calor? Nosotros perdemos calor a través del sudor. Ahora quisiera preguntarles por qué contestaron gangrena en alguna pregunta que les hice. Ya sabemos, ya vimos un poquito de anatomía, ya sabemos que nuestras aves no tienen glándula sudoriza, no pueden sudar. Sí, es un tema que todavía no vemos. ¿De qué manera pierden el calor? Cuatro. Una, por radiación. Generalmente por la cresta o por su cuerpo, pero principalmente por la cresta, va a eliminar ese calor. Entonces, cuando nosotros encontramos crestas rojas calientes, es porque es un clima cálido que está eliminando calor. Por conducción. No saben por qué contestaron gangrena. Se va a pegar a un lugar. Principalmente se pega a las paredes, se pone abajo de los bebederos, rasca la tierra para estar más fresco y de esa manera el calor que tiene su cuerpo, al tener contacto con una superficie más fresca, va a perder parte de ese calor. A eso se llama convección. Va a perder también calor por convección. Aquí nuestra ave va a abrir las... Miren, se los pregunto porque en el examen que realicé hace un año, con los que ahorita ya van en quinto semestre, ¿sí?, esa pregunta, la respuesta era gangrena, esa pregunta. Nada más que en este caso, pues como todavía no veíamos esta clase de qué es gangrena y todo lo que implica la gangrena, la tuve que modificar, pero me siguieron contestando gangrena. ¿Alguien podría decirme qué significa eso? Pasa una corrientita de aire a través de abajo de su ala, tiene contacto con esta vena, que la vena va circulando constante y esa sangre se refresca. Entonces es la manera en que el cuerpo del ave también se refresca a través de la convección. Cuando abre los aires, que se refresque la sangre. Y finalmente, la principal que realizan las aves es por evaporación o por jadeo. Siempre que nosotros encontremos un ave jadeando en exceso es porque tiene calor y porque está perdiendo ese calor, está tratando de mantener su cuerpo en control. Entonces, radiación por la cresta, conducción cuando se pega al lugar más fresco, convección cuando abre las alas
y evaporación cuando sale. Entonces, si nosotros nos podemos observar el comportamiento de un ave cuando hace mucho calor, la vamos a encontrar pegada a una pared o abajo del bebedero, con las alas abiertas y caderas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando la resolución es desfavorable, se presenta la gangrena, ¿no? Y siempre la relacionamos con daño en las extremidades, porque es en los lugares generalmente donde más se llega a presentar, es en los lugares más lejanos a la línea media del cuerpo. Por la irrigación, ¿no? Se pierde más fácil la irrigación o la nutrición de un tejido entre más alejado esté de la línea media. Y generalmente entonces la gangrena se presenta más en las extremidades. Y antiguamente pues se le asignaba a ese daño en las extremidades, en donde no se podía controlar la necrosis, no se podía delimitar, ¿sí? Y que continuaba, ¿no? Y iba ascendiendo hacia la línea media del organismo. Y la gangrena se observa de color rojo o azul oscuro, va a depender de qué tipo de gangrena sea, ahorita les vamos a ver. Generalmente se torna color rojo, después azul oscuro, después en algunas ocasiones se ve negro, ¿sí? Ese tejido, y se ve aumentado de volumen, aumenta el tamaño de ese tejido. Llega a tener un olor putrefacto si está contaminado, ¿sí? Y se puede percibir bien dónde está delimitada la zona de necrosis, ¿sí? Con el tejido sano. Este empieza a cambiar de color, de coloración. ¿Sí? Supongamos que es una extremidad y empieza a cambiar de coloración. Se va a ver incrementada de tamaño. Y podemos ver dónde se encuentra esa lesión, ¿no? Y este es un tejido sano, ¿sí? Y acá es un tejido que tiene necrosis con una resolución desfavorable y que se está presentando la gangrena. O sea, a simple vista se puede diferenciar. Sí, sí se puede delimitar dónde está la gangrena y dónde no está. ¿Sí? Ahora, ya vimos que la resolución de una lesión va a depender de varios factores, ¿no? Una, del origen, de la extensión, y qué otra cosa mencionamos por ahí que tiene que ver con la resolución de una necrosis, que es muy importante en el caso de la gangrena. Entonces, imagínense que esta es la extremidad de un perrito, ¿sí? Que lo mordieron y tiene esa zona, ¿no? de necrosis. Se empezó a lesionar y lo vemos así, ¿no? Aumentado de volumen, primero rojo y después va cambiando su tonalidad. En el caso de los perros tienden más a presentar un tipo de gangrena que se llama gangrena húmeda, y en el caso de los gatos la gangrena seca. Pero ¿qué factor es importante para que ésta se llegue a presentar? Ya dijimos que los factores que influyen para que se presenten las necrosis, ¿sí? Que sean desfavorables, es el origen, ¿no? Una de ellas es que la originó. El origen. Por ejemplo, no es lo mismo que existe una mordedura aquí en esta zona, ¿sí? Por otro perro, a que se haya espinado, ¿no? Que también hay necrosis. Entonces el origen es importante para que se presente o no la gangrena. ¿Qué otro factor es importante?
es agua caliente, la vaciamos solamente la cisterna. ¿El tiempo? El tiempo también es importante, ¿sí? El tiempo de resolución de la lesión. Extensión de la necrosis. La extensión también es importante. Si es grande la extensión, es más probable que se produzca gangrena. Extensión. También hay un papel como térmico que se le puede poner al tinaco con algo. Algo que conocemos como irrigación, ¿no? La irrigación también es importante. Sí, la irrigación me refiero a si tiene buena perfusión de nutrientes y que no se lesionaron vasos sanguíneos importantes, ¿no? Durante la lesión. La ventilación es nuestro último factor. Todo eso es importante saber para si se produce o no gangrena. ¿Qué otra cosa? Hay una cosa muy importante aquí. ¿Quién controla la lesión, la necrosis? Hay que tener cuidado con la cantidad de... ¿Quién nos va a controlar la necrosis? El sistema inmune. ¿Recuerdan que les decía que las células que van a limpiar una zona que se encuentra dañada son las células de la sangre, los leucocitos, ¿sí? El sistema inmune, y el sistema inmune, nosotros lo que tenemos son los leucocitos. Los leucocitos. Y estos leucocitos, el buen funcionamiento de ellos nos va a permitir delimitar las áreas de necrosis, limpiar el área donde asistió esa necrosis y ayudar a que los tejidos que se encuentran sanos vuelvan a restituir esa zona lesionada. Y tenemos varios tipos de leucocitos, ¿no? Entonces, deben de funcionar bien estos leucocitos para que nos ayuden a que esta gangrena no se presente. Si funciona mal el sistema inmune, pues hay alta probabilidad de que exista gangrena. Y también hay que tener cuidado con el uso de las primeras etapas de vida, porque cambiaron. Y dentro de los leucocitos, aquí me falta una, leucocitos. ¿Qué significa leuco? ¿Qué les había dicho que significa leuco? ¿No es blanco? Blanco. Cito. Célula, ¿no? Célula, ajá. Así es. Entonces, los leucocitos son las células blancas, ¿no? Los glóbulos blancos. Y tenemos de varios tipos. Y tienen una clasificación, ¿no? Nosotros conocemos a unos leucocitos que les llamamos granulocitos. Granulocitos. Y los otros son agranulocitos. A estos granulocitos también los conocemos como polimorfonucleares. Para que nosotros sepamos que una ventilación es buena, aparte del amoníaco debemos de medir el oxígeno. Y los agranulocitos son los mononucleares. A ver, un ejemplo de un granulocito polimorfo nuclear. De esta manera, con nuestros valores, nosotros sabemos que nuestra calidad de aire interno está bien, está correcta. ¿Cuáles son las Un ejemplo de algún granulocito todos los parámetros tuvimos ahorita con un buen o polimorfo nuclear? va a haber menor gasto en luz, va a haber menos estrés de nuestros animales, van a estar
más sanos y por lo tanto van a tener respuestas saludables. ¿Los neutrófilos eran uno? Los neutrófilos son uno de los más importantes porque son la primera línea de defensa, ¿no? Muy bien. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y dentro de los mononucleares o agranulocitos tenemos a los macrófagos, linfocitos T y B, y también tenemos a las células NK o natural killer. Ahora, entonces, cuando existe una necrosis, estas células de la línea blanca nos van a ayudar mucho a contrarrestar esa necrosis, ¿sí? Y a delimitarla y a controlar esa necrosis, junto con otros sistemas sanguíneos, como son la cascada de la coagulación, los factores de las ciminas, y luego vamos a ver con más detenimiento, pero hay otras proteínas que también intervienen para que esto se pueda llegar a controlar. Para toda la etapa, tanto empieza con gorda o bien quieren meter bebederos manuales. Ahora, en una zona donde existió necrosis, ¿sí? Algo que va a ser pues importante es que se pueda llegar a controlar y que y que no llegue a existir una infección por bacterias saprófitas. Las bacterias saprófitas son aquellas que se encuentran generalmente en el medio ambiente, muy relacionadas con los tejidos, pero que cuando nuestro sistema inmune y nuestro cuerpo está en homeostasis, ¿sí? Generalmente no constituyen un peligro para él. Pero cuando existe algún deterioro, ¿sí? Salida de la homeostasis, necrosis, nuestro sistema inmune no está trabajando bien, todo esto va a contribuir a que estas bacterias saprófitas puedan llegar a ocasionar una infección secundaria en un tejido. Porque la necrosis, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta célula que se necrosa, ¿sí? Ya vimos que cuando hay necrosis, esta célula lo primero que va a hacer vertir todo lo que está en su contenido, lo va a vertir al medio, y entonces va a poder lesionar a las células vecinas, ¿no? ¿Qué es lo que lesiona a las células vecinas de una célula que estalla, que explota por necrosis? Y cuando hagan el envío, obviamente va a ser a un correo, porque la plataforma, si lo suena la plataforma, habíamos dicho que las enzimas, ¿no? Las enzimas digestivas que tienen, ¿sí? Que se vierten al medio, y estas enzimas, acuérdense, son proteasas, lipasas, las amilasas, DNAsas. Entonces destruyen membranas celulares, el DNA, proteínas, carbohidratos, ¿sí? Y van a dañar a células vecinas, a células que están alrededor, ¿sí? Y esto se vuelve un medio de cultivo para las bacterias saprófitas. Nombres de algunas bacterias saprófitas que se acuerden. ¿De bacterias qué, profe? Saprófitas. Que se encuentren en todos lados, nada más que cuando nosotros estamos bien en una homeostasis no ocasiona ningún peligro, pero cuando se pierde la homeostasis pueden llegar a ocasionar infecciones secundarias, ¿no? La E. coli no es una de esas. La E. coli, ajá. E. coli es una de las principales. ¿Sí? E. coli es una de las principales. Estafilococos, estreptococos, ¿sí? Se encuentran en todos lados esas bacterias. Se han oído hablar, por ejemplo, de la
la piometra en las perras. Es pus en el útero. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, la piometra en las perras, la bacteria que está mayormente implicada en la piometra es E. coli. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una bacteria saprófita y puede invadir los tejidos fácilmente si se le da la oportunidad. Entonces, estas bacterias saprófitas ocupan ese medio de cultivo que lo van a dar la necrosis celular y van a ocasionar esta infección secundaria, ¿no? Y si el cuerpo no puede llegar a solucionar esto, pues va a provocar aquí una gangrena. Y entonces tenemos 3 tipos de gangrena, ¿no? Va a depender la especie, también tiene mucho que ver con qué gangrena vayan a surgir en esa especie por algún daño. ¿Sí? Por ejemplo, los animales, por ejemplo los reptiles, que son poiquilotermos, que disminuye mucho su irrigación cuando están cuando hace frío, ¿no? Disminuye mucho su irrigación periférica cuando se enfrían. Entonces, esos animalitos, ¿cuál creen que dependiendo del tipo de gangrena, cuál creen que se presente más? ¿La gangrena seca o la gangrena húmeda? ¿La seca? La seca, ¿no? ¿Por qué? Porque si disminuye la irrigación hacia sus tejidos, y por ser poiquilotermos, generalmente algo que necesitan también las bacterias es que sigan llegando nutrientes a esa zona para que se exacerbe esa infección bacteriana. Entonces, es una de las características o diferencias que tiene la gangrena seca con la gangrena húmeda. La gangrena seca es producida por isquemia, una falta de irrigación. Y esos reptiles o los reptiles que son poiquilotermos, pues generalmente en un periodo o en periodos del día llegan a tener isquemia, ¿no? Porque baja la temperatura. Y entonces en ellos se produce más la gangrena seca que la húmeda. En los gatos, ¿no les ha tocado que haya gatos que se muerdan pues los gatos cuando se pelean, se muerden 2 cosas, las patas y la cola, ¿no? Ahora, por ser una extremidad, fácilmente se puede llegar a cortar la circulación, principalmente de la cola. La cola se la muerden y se cortan la circulación. ¿Cuál gangrena se va a presentar más? La gangrena seca. Ahora, ¿cuál de estas es más peligrosa, la gangrena seca o la gangrena húmeda? ¿Cuál han visto que se le presenta al ser humano, por ejemplo? ¿Seca o húmeda? Algo que también húmeda. Es la húmeda, en los seres humanos se presenta más la húmeda. Esta se puede extender, ¿no? Ajá, fácilmente. Esa es otra de las características que llegan a tener estas 2 tipos de gangrena. La gangrena seca, ¿sí? Está delimitada por la isquemia.
La isquemia la va a delimitar. Está delimitada. Eso quiere decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una extremidad, un perrito que tiene un gato, que es donde más se llega a presentar la gangrena seca. Tenemos la patita de un gato, y si ese gatito, ¿sí?, lo mordieron de aquí y le ocasionaron daño en los vasos sanguíneos, y estos dedos, por ejemplo, se vieron involucrados y dejan de tener buena irrigación, ¿sí?, se van a empezar a tener gangrena. Y al llegar a tener gangrena, se convierte en una gangrena seca, en donde el tejido se va a empezar a hacer pequeño porque le falta irrigación, ¿sí? Se torna frío, acartonado, generalmente no es doloroso, ¿sí? Duele cuando sucede el daño, ¿sí? Pero posteriormente, cuando se corta la irrigación y empiezan a morir los tejidos, deja de doler, el tejido se vuelve pálido, no se contamina porque se le quita todo el líquido, ¿sí? Se contrae, y entonces esta parte de ese individuo se llega simplemente a caer, ¿no? ¿Sí? Toda esta parte se llega a caer. Y eso es por falta principalmente de irrigación. Entonces es una característica importante de la gangrena seca. Está delimitada, ¿sí?, por la isquemia. Si nosotros tenemos vasos sanguíneos aquí, que irrigan aquí y acá, y este vaso sanguíneo que tenía que irrigar acá, se lesionó. Si se lesiona ese vaso sanguíneo, pues se va a producir una gangrena seca. Y les mencionaba, los gatos tienden a producir mucha gangrena seca. Y en los perros se produce más la gangrena húmeda, igual que en los humanos. Y tiene mucho que ver el tipo de necrosis. ¿Se acuerdan cuando hablamos de necrosis? ¿Por qué se presenta la necrosis coagulativa? ¿En qué tipo de tejidos? Proteínas, ¿no? Cuando hay un tejido que tiene mucha proteína. Por eso es que surgen a veces en las extremidades, ¿no? Donde tenemos, si nosotros, por ejemplo, tocamos a un gato, los gatos sí tienen tejido subcutáneo con grasa, pero a veces no se compara con la cantidad de grasa que tiene el tejido subcutáneo de los perros. Los perros tienen más grasa. Y entonces en los perros podemos llegar a encontrar una necrosis húmeda que surge, una gangrena húmeda que surge de la necrosis licuefactiva, donde hay una gran cantidad de lípidos, ¿sí?, de grasa. ¿Sí? Encontramos bacterias saprófitas, enzimas que perpetúan esta necrosis, esta lesión a las células, que son las enzimas lisosomales. Y una cosa que tiene es que no está delimitada, la gangrena húmeda, sino que se disemina fácilmente. ¿Sí? Y entonces, si nosotros tenemos este mismo individuo que tuvo una lesión en alguna parte de su patita y de repente aquí surgió la lesión y se le volvió una gangrena húmeda, esa gangrena húmeda empieza a
deteriorar el tejido que está sano. Y generalmente se dirige hacia línea media. Puede ir avanzando rápidamente esa gangrena húmeda y puede ir dañando los tejidos que se encuentran a su paso y ocasionándoles necrosis. Y entonces este tipo de gangrena húmeda es ascendente, ¿no? Se le conoce como ascendente porque es así como se presenta en los humanos. Ahora, puede seguir ocasionando daño a los tejidos, ¿sí? O a través de la irrigación sanguínea, que esas bacterias migren a través de la irrigación sanguínea y se vayan a la sangre y ocasionen algo que conocemos como una septicemia, ¿no? ¿Qué les dije que significaba septicemia? Contaminación de la sangre. Contaminación de la sangre. ¿Se acuerdan de cómo les llamaban a los que salían en Harry Potter? Los que eran humanos. ¿Sangre sucia? Sangre sucia. Eso significa septicemia, sangre sucia, ¿sí? O sangre contaminada. Entonces, esa septicemia pues va a llevar o se produce porque hay bacterias, ¿sí? Y toxinas que llegan a la sangre y que pueden empezar a dañar otros tejidos lejanos a donde está surgiendo la necrosis, ¿no? Y la gangrena. Entonces, si hay un lugar de necrosis, ¿sí? Puede viajar por torrente sanguíneo hacia otros órganos a través de lo que es la sangre. Profe, ¿en cuánto tiempo podría llegarse a contaminar otro órgano? Va a depender de la extensión de la gangrena y la contaminación. O sea, no hay un tiempo así que digas, en 2 días, 3 días, no. Todos los organismos van a responder diferente. Pero puede ser muy rápido, puede ser incluso hasta en un día. Por ejemplo, se ha visto que en las lesiones muy graves, por ejemplo, por toxinas, un veneno que causa necrosis, ¿sí? En cuestión de 24 horas ya puede estar afectando a otros órganos. ¿Sí? Pero no la necrosis, o sea, la necrosis se queda localizada en alguna parte del cuerpo, ¿no? Supongamos, se han oído hablar de esta araña violinista. Sí. ¿Sí? La araña violinista genera la picadura aquí y ocasiona necrosis, su toxina ocasiona necrosis celular. Y esa necrosis se va extendiendo, ¿sí? Se va extendiendo a través de los tejidos. Pero si esa toxina pasa al torrente sanguíneo, ¿sí? Se vuelve más severo el problema, porque esa toxina llega a dañar otros tejidos vitales, ¿no? Se va hacia otros órganos. ¿Sí? Y entonces, tú tienes la necrosis aquí, pero surgió una septicemia por la toxina. Y te va a dañar mucho más rápido algunos órganos. Bueno, otro tipo de
de gangrena y que de estas sí nos tenemos que cuidar mucho en el caso de que nos dediquemos, por ejemplo, a hacer necropsias, es la gangrena gaseosa, perdón. La gangrena gaseosa es provocada por bacterias anaerobias. Y las bacterias anaerobias pues son zoonóticas. Y principalmente está dada por el género Clostridium. Entonces las clostridiasis pueden llegar a provocar una infección por Clostridium, ¿sí? Puede llegar a provocar una gangrena gaseosa, en donde se van va a haber necrosis, va a haber una extensión de esa necrosis y se va a producir mucho gas. Y este gas generalmente, como son bacterias anaerobias, se produce a veces en muchas lesiones, principalmente en el ganado, ¿no? En muchas lesiones cuando son subcutáneas, abajo de la piel. Entonces, por ejemplo, si nosotros tocamos la piel de esos animales que tienen gangrena gaseosa, vamos a encontrar así como si fuera una ligera crepitación de burbujas, ¿sí? De gas. Les digo que tenemos que tener cuidado porque esta es una forma de contagiarse muy fácilmente de este tipo de bacterias, ¿no? Que son peligrosas. Durante una necropsia. Una de las cosas que tienen ese tipo de gangrena gaseosa es que también la falta de coagulación de la sangre cuando hay bacterias de este tipo, pues es muy evidente. Entonces los animales generalmente tienen hemorragias por los orificios naturales. La boca, la nariz, en algunas ocasiones hasta por la parte de los oídos, por el recto, ¿sí? Y la sangre no coagula y se ve una sangre oscura, ¿sí? Y la producción de gas en las zonas lesionadas. Bueno, hasta aquí alguna duda. ¿Podría volver a explicar rapidito la gangrena húmeda, profe? Ajá, sí. Bueno, la gangrena húmeda ya sabemos que surge de la necrosis licuefactiva, y la necrosis licuefactiva surge cuando hay tejidos con alta presencia de grasas, ¿no? Grasa. Y ya habíamos dicho que la gangrena se presenta más en las extremidades. Y entonces los individuos que llegan a tener elevada cantidad de grasa subcutánea, pues tienen más probabilidades de desarrollar una gangrena húmeda. Y generalmente, por ejemplo, los rumiantes tienen una gran cantidad de tejido graso subcutáneo. Rumiantes, los perros, los humanos, ¿sí? Todas esas especies tienden más a presentar la gangrena húmeda. Ahora, esa gangrena húmeda generalmente va a tener el factor de las bacterias saprófitas. Estas bacterias saprófitas las tenemos en la piel. Todo el tiempo
convivimos con bacterias. De hecho, hay un estudio que hizo una maestra ahí de biología marina y de la UAPS para saber cuánto es lo que pesa un individuo sin la cantidad de microorganismos que carga durante su vida. Y es un peso considerable lo que tenemos de microorganismos cargando todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita que en esos momentos que todos buscamos que estén limpias las cosas, que estén sanitizadas, que obviamente se utiliza mucho esta palabra, ¿sí? Que no es la más correcta, pero bueno, se utiliza, ¿no? Surgen ciertos tipos de productos, ¿no? Para poder estar lo más limpio posible. Y por ahí, pues hay unos jabones que te dicen que mata al 99.99% de bacterias. ¿Creen que sea verdad o mentira esto? No creo que sea tan verdad, pero de todos modos si llega a ser verdad, pues las bacterias siguen estando en el ambiente y se te vuelven a pegar. Así es. Ese es el detalle. Sí matan a las bacterias, ¿eh? O sea, si tú agarras un jabón y te lavas las manos, o agarras gel y te lavas las manos, sí te quita estas bacterias saprófitas. Pero te va a quitar las bacterias saprófitas de donde tuvo contacto este jabón o este gel. Pero ¿qué pasa si yo me toco el codo donde no me puse jabón y gel? Pues nuevamente vuelvo a tener bacterias. ¿Qué pasa si agarro otra vez el mouse de la computadora? Está lleno de bacterias. Si agarro la mesa, está llena de bacterias. Entonces, lo importante aquí es el tiempo, ¿no? Que pasa en que nosotros podemos llegar a adquirir nuevamente las bacterias. ¿Cuánto tiempo creen que pase después de que me lavé las manos, ¿sí? Con ese jabón, y que vuelva a adquirir otra vez las bacterias saprófitas que están en todos lados? Yo creo que ni un minuto, ¿no? Demasiado rápido vamos a volvernos a llenar de bacterias. Ahora, aquí lo importante es por qué estas bacterias saprófitas, ¿sí?, no nos dañan generalmente. ¿Y por qué? ¿Qué va a pasar cuando? ¿O por qué se vuelven dañinas para el organismo? Porque encuentran un medio para poderse diseminar, ¿no?, en el cuerpo. ¿Qué tiene que pasar? Por ejemplo, nosotros tenemos una microbiota, ¿no?, en el tracto gastrointestinal, que también toda esa microbiota son microorganismos saprófitas. ¿Por qué en algún momento nos van a dañar? ¿Qué es lo que pasa con el organismo para que nos pueda llegar a dañar? Por ejemplo, en los perros, ¿por qué creen que los perros se enfermen de la piel? Y unos sí y otros no. ¿Qué han visto? ¿No sería por su sistema inmune, profe? Que Tiene mucho que ver el sistema inmune, sí. Y que el momento en el que pues hay por ejemplo, hay una cortadura, una mala, pues un mal destorno o algo, baja el sistema inmune y le permita a la bacteria Híjole, ya casi no soy yo, pero sí tiene que ver mucho el sistema inmune. También con las razas y la acumulación de humedad. Sí, también. Ese es importante, ¿eh? En cuestión de la piel es importante. A ver, ¿qué han notado ustedes, por ejemplo, qué perros se enferman más de la piel? Pitbulls. Los pitbull, ¿Cuáles más? Los bulldog.
Los bulldog también se enferman más de la piel. Los pug también se enferman mucho de la piel. Entonces, mucho tiene que ver el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune. Ahora, yo aquí en esa piel, pues tengo bacterias, ¿no? Aquí tengo esas bacterias. Ahí en la piel. ¿Por qué no están dañando la piel en estos momentos? ¿Qué más tengo que tener aquí en la piel para que esas bacterias que son saprófitas no me dañen? Entonces el sistema inmune de cada individuo pues es importante, ¿no? Y ese sistema inmune, ¿sí?, nos va a ayudar a detener esto, pero el sistema inmune está dentro del cuerpo, ¿sí? Lo tenemos por aquí tenemos a nuestras células que nos van a ayudar a contrarrestar a las bacterias, pero está dentro del cuerpo. Entonces, ¿cómo esta bacteria se va a volver patógena para mi organismo si en este momento me está ayudando, ¿no? Porque sirve como una barrera. Las bacterias que tenemos en la piel sirven como barrera, ¿sí? Para que no proliferen otro tipo de bacterias. Limitan la proliferación de otro tipo de bacterias que pueden llegar a ser hasta más dañinas para el organismo. Pero esta bacteria que está aquí, ¿por qué se vuelve dañina para mis células? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo es que una célula o por qué una bacteria, puede provocarnos daño en cierto momento y en otras ocasiones no nos hace nada? Una cosa importante aquí es que se rompan las barreras mecánicas de protección que tenemos, ¿sí?, en el cuerpo. Por ejemplo, si estamos hablando de la piel, ¿cuál es esa barrera mecánica que tenemos para que esas bacterias no nos dañen? Esto ya está por fuera, está en el medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es esa barrera mecánica que nos evita que esa bacteria que tenemos ahí viviendo con nosotros no nos dañe o no se vuelva patógena? La grasa. La grasa, así es. La grasa es impermeable, ¿no? Grasa. La grasa protege a la piel. Entonces, ¿qué destruye la grasa? ¿Qué va a destruir la grasa? Emulsiona la grasa, algo que conocemos nosotros y que ocupamos mucho, y que se llama jabón, ¿no? ¿Sí? El jabón emulsiona la grasa y la destruye. ¿Qué otra barrera importante tenemos aquí en la piel? Los queratinocitos, que son células que no tienen núcleo y que las conocemos también como escamas. ¿Sí? ¿Qué tienen esas células? ¿Por qué se llaman queratinocitos?
igual que el pelo, ¿no? ¿Qué tiene? Queratina. Queratina. ¿Y la queratina cómo es? Es una proteína la queratina. Queratina. Es una proteína que es semipermeable. ¿Por qué se le quita la permeabilidad a la queratina? ¿O cuándo se le quita la permeabilidad a la queratina? ¿Cuándo aumenta la permeabilidad de la queratina? Con agua. ¿Sí? ¿Se han visto que las uñas, nuestras uñas se vuelven más blanditas cuando se exponen al agua? Entonces, si exponemos a la queratina a grandes cantidades de agua, ¿sí?, se vuelve más permeable. ¿Y qué otra cosa tenemos de protección para esa piel? El pelo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se enferma ese perro que tiene, pues, relativamente su sistema inmune bien? ¿Por qué creen que se enferme de la piel? ¿Por poco pelo? Pues no es por poco pelo, a lo mejor tiene un ácaro aquí que hace que este pelo se caiga, ¿no? Y quede expuesta a la piel a los rayos ultravioleta que van a dañar los tejidos y entonces va a tener problemas de piel. Ajá. ¿Qué otra cosa? Porque se lo corto, ¿no? Yo le corto el pelo. Lo baño mucho. Y como está haciendo calor a mi perrito, pues yo le remojo su lugar donde se echa para que esté fresco. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Hay más factores, ¿no?, que influyen en que se presenten las enfermedades de la piel. Pero pues ya con estas tres, ¿qué estoy haciendo? Dándoles el medio idóneo, ¿sí?, para que estas bacterias saprófitas puedan llegar a diseminarse y provocar una infección de la piel. ¿Sí? Entonces, la elevada humedad, por ahí habían dicho ya que cuando hay elevada humedad, a los perros que bañan mucho y a los perros que no les cuidan el pelo. O se los cuidan en demasía, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo aquellos que están constantemente pelándolos. O por ejemplo, imagínense, el pelo es una forma de protección. ¿Qué piel, hablando de los perros, qué perro tiene más delicada la piel? Por ejemplo, un boxer o un Siberian Husky. ¿Quién tiene más delicada la piel? Un husky. Un husky. Un husky, ¿no? Sí, así es. Tiene mucho más delicada la piel, por eso tiene pelo. Y nosotros lo mandamos pelar, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean cómo las bacterias no son las culpables de que los perros se enfermen de la piel, ¿no? Existen muchas cosas que van a hacer que esas bacterias saprófitas proliferen. Y una de ellas es cuando rompen esas barreras mecánicas, ¿sí?, que evitan su proliferación y que lleguen a las células de nuestro organismo. Cuando rompen esas bacterias saprófitas se vuelven bacterias patógenas. Surge lo mismo en la necrosis, ¿no? Cuando hay una extensión muy grande de necrosis, pues es un medio de cultivo para estas bacterias, porque ya también ahí se rompieron las barreras mecánicas. ¿Sí? Medio de cultivo para bacterias y van a proliferar. Y destruyen células. Y si se destruyen células, hay enzimas que van a lisar, ¿sí?, que salen de esas células que están muriendo por necrosis y que van a lisar
lo que son los lípidos, proteínas, carbohidratos, DNA, ¿sí? Y van a seguir destruyendo otras células. Y algo que tiene la gangrena húmeda es que generalmente no está delimitada, ¿no? Sí la podemos llegar a observar dónde está la gangrena macroscópicamente, pero no se puede llegar a delimitar. Generalmente tiende a avanzar, ¿sí?, hacia línea media. Entonces es una necrosis ascendente. ¿Sí? Por eso es que después de que se surge una gangrena húmeda, generalmente una de las terapias, ¿sí?, que se implementan, pues son las amputaciones, ¿no? Para quitar esa gangrena. Bueno, sí quedó más claro por qué se presenta. Imagínense ustedes el tracto gastrointestinal. Ahora, en vez de la piel, el tracto gastrointestinal. ¿Qué protección tiene el tracto gastrointestinal? A ver, díganme qué protecciones tiene. Las mucosas. Mecánicas. Ya sabemos que existe el sistema inmune, pero mecánicas que eviten que esas bacterias que están ahí dañen a los enterocitos o a las células del tracto gastrointestinal. ¿Qué barreras mecánicas tenemos? Es que ustedes, por ejemplo, nosotros conociendo las barreras, ya sabemos qué tenemos que hacer para ayudarle al organismo a que pueda tener una mejor respuesta. ¿Qué barrera importante está en el tracto gastrointestinal? El moco, ¿no? Se produce gran cantidad de moco polisacáridos que impiden que las bacterias estén en contacto directo con las células. ¿Qué otra barrera mecánica? La destrucción de bacterias por el ácido clorhídrico. ¿Qué otra barrera? El peristaltismo. El intestino, a la hora que se va moviendo, el tracto gastrointestinal, a la hora que se mueve, pues también va removiendo bacterias. ¿Qué otras barreras tenemos? Las enzimas. ¿Sí? Las enzimas digestivas. Y así de cada sistema podemos ver que tiene gran cantidad de barreras, ¿no? Y cuando se rompen entonces las barreras mecánicas, esas bacterias saprófitas se vuelven bacterias patógenas. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Nada más por confirmar, dijo que la gangrena húmeda tiende a avanzar hacia la línea media, ¿verdad? Hacia la línea media, así es. Okay, es ascendente, pero se le llama ascendente porque viene ese término de los humanos. Acuérdense que nosotros estamos en bipedestación, ¿no? Diferente a los animales.
En los animales sería que tiene un movimiento hacia línea media, es más exacto todavía en los animales. Pero así se le conoce como una propagación ascendente. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Ahora no. ¿No? Bueno, después tenemos lo que es la apoptosis, que es la muerte celular programada. Y esta se empieza a ver, o se le da el nombre, porque ya se empieza a ver desde que Virchow empezó con su teoría celular, se dio cuenta que había muertes celulares sin que existiera un daño como tal en el tejido, o que no se pudiera llegar a percibir. ¿Por qué? Porque la necrosis, ¿sí? Siempre que hay necrosis va a haber un proceso inflamatorio. Y se acuerdan que, bueno, después lo vamos a ver más claro, ¿no? Pero en el proceso inflamatorio, pues hay llegada de células inflamatorias, se incrementa el volumen y están todas los signos cardinales de la inflamación. Entonces hay cambio en los tejidos. Y en el caso de la apoptosis, se ve que se muere una célula, pero no existen estos cambios. ¿Sí? Entonces ya lo empezaban a notar y estos investigadores, Kerr, Willie y Curie, en 1972, adoptan el término de apoptosis, ¿no? A esa muerte celular programada en donde no existe un proceso inflamatorio. Y aquí viene su descripción etimológica, ¿no? Apo, que significa separación, y ptosis, caída. Y entonces ellos lo relacionaron con la caída de las hojas de los árboles en otoño. Y por eso es que le llamaron apoptosis, porque no surge como un daño en los tejidos adyacentes. Simplemente se muere esa célula y no daña otras. Ahora, esta situación de apoptosis es un proceso que tenemos todo el tiempo desde que se empieza a formar un individuo hasta que muere. Y entonces es una situación fisiológica y esto es para mantener un número de células estable, ¿no? Que siempre existan en un organismo células, el mismo número de células y que conforme va creciendo ese aumento en las células sea un aumento bien coordinado y también cuando va envejeciendo, ¿sí?, sea una disminución celular porque hay células que ya no tienen la capacidad o que se dañan y que no el organismo las detecta y no va a hacer que se vuelvan a entrar a mitosis, sino que se van disminuyendo. Entonces es un proceso muy fisiológico. Si no existiera la apoptosis, podrían llegar a haber tejidos que están en constante mitosis, ¿sí?, y no habría una correcta función de los tejidos u órganos porque se incrementaría el tamaño de algunos, ¿sí? Entonces, la apoptosis puede ser fisiológica, ¿sí?, pero también puede ser patológica. Y en el caso de la patológica, ¿sí?, es un proceso meramente fisiológico, ¿no? Pero también los procesos apoptóticos también se pueden equivocar. Y se pueden equivocar aumentando el número de células, ¿no?, del organismo. Alguna enfermedad que conozcan que en donde se incremente el número de células y que sea dañino para el cuerpo, para un organismo. ¿El cáncer, profe? El cáncer, así es. El cáncer se dice que tiene mucho que ver con la apoptosis, en donde hay un crecimiento o
elevada cantidad de células, ¿sí?, que se están produciendo sin control. Entonces realmente esas células que no deberían de reproducirse así, no están teniendo apoptosis. Entonces el cáncer. Pero también hay otro proceso patológico dentro de la apoptosis en el cual disminuyen las células, ¿sí? Están teniendo una apoptosis exagerada. En esta no hay apoptosis y en esta hay una apoptosis exagerada. ¿Alguna enfermedad en donde hayan oído que hay una apoptosis exagerada? Se ha estudiado más en los humanos estos procesos. Profe, ¿puede ser cuando se bajan las plaquetas? No, generalmente de las plaquetas surgen por alguna otra cosa, ¿no? Se desgastan o se destruyen por algunos otros eventos, pero generalmente no influye mucho la apoptosis. Hay una enfermedad que es neurodegenerativa en el ser humano que se llama enfermedad de Parkinson. ¿Sí? ¿Qué les pasa a los humanos que tienen enfermedad de Parkinson? Tiemblan, ¿no? Tiemblan, ajá, sí, tienen temblores, no hay un control de su sistema nervioso periférico, entonces hay una destrucción, ¿sí?, del sistema nervioso. Y se dice que esa destrucción o degeneración del sistema nervioso, ¿sí?, en donde no hay inflamación, está dado por apoptosis, por una elevada apoptosis. ¿Qué otra enfermedad conocen que es degenerativa? ¿Podría ser el Alzheimer? El Alzheimer, así es. El Alzheimer también es un proceso en donde está incrementada la apoptosis en las células nerviosas. Una degeneración nerviosa. Pues también en el Alzheimer, enfermedad de Alzheimer. ¿Qué otras enfermedades podrían estar implicadas aquí? ¿Se han preguntado ustedes, por ejemplo, por qué en algunos individuos que tienen diabetes disminuyen las células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina? Entonces, en algunos individuos, la diabetes está provocada por que hay una apoptosis exagerada o una apoptosis de las células beta pancreáticas. Empiezan a disminuir en su número. Y no hay pancreatitis, no hay daño en el páncreas, simplemente las células se van perdiendo. Entonces la diabetes puede surgir por eso, ¿sí? No es la única forma de que surge la diabetes. La diabetes ya se ha visto que son varias las formas en que puede surgir la diabetes, pero una de las teorías es que está aumentada la apoptosis. Si está aumentada la apoptosis, baja el número celular, ¿sí?, la cantidad de células. Otras enfermedades, por ejemplo, que también se piensa que son parte de o que surgen a partir de la apoptosis,
¿sí? Son las enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes, el cuerpo, el organismo genera anticuerpos o una reacción celular hacia células del propio organismo. Y entonces las llega a destruir. Una cosa que tiene la apoptosis es que marca a las células, hay una marcación de las células que se tienen que destruir. Y cuando surgen las enfermedades autoinmunes, generalmente estas células se destruyen sin que haya inflamación. Entonces, muchas de las enfermedades autoinmunes se dice que están relacionadas con la apoptosis. Que esas células tienen que destruirse porque están marcadas, ¿sí? Que se tienen que destruir. Porque se desencadena la apoptosis intracelular. No es que las células inflamatorias como los macrófagos lleguen y las fagociten así porque sí, sino que existe una activación de la apoptosis en esas células. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Por mi parte no, profe. ¿No? Bueno. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Y nos vemos la próxima clase. ¿Vale? Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que tenga buen día, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga un buen día. Hasta luego. Profe. ¿Sí?